Así de simple comienza la magia. Si estás ahí porque estabas navegando en internet y de pronto algo te llamó la atención en mi canal y te quedaste ahí, entonces te doy la bienvenida lleno de agradecimiento. Te invito a que permanezcas, a que te quedes y compartas conmigo un momento de elevada energía de recurrencia. Si por el contrario eres mi seguidor o mi seguidora, si eres Azul quien está esperando este video, pues entonces no me queda más que darte un abrazo fraternal y también llenarme de agradecimiento a ti, porque con tu compañía al otro lado de la pantalla haces el conjunto perfecto para que yo pueda hacer esto que tanto me gusta. Me das la oportunidad de que yo pueda convertirme en este momento, haciendo cosas simples, en un mejor ser humano. Así es que por eso te estoy muy agradecido. Ahora pasemos al intro, que voy a contestar a una pregunta. Ese será el contenido de este video. Hola mi gente bella y divina. Óyeme, ya en New York City finalmente comenzamos a disfrutar de un poquito de primavera, porque ya podemos al menos andar en mangas cortas y el sol es muy brillante allá afuera. Fíjate qué rápido se pasan los días. Me parece que hace solo horas te dije, voy a hacer un video liviano porque estamos en fin de semana y ni modo. De nuevo estamos en fin de semana. Hoy es sábado, así es que ya sabes, nada de profundizar en situaciones políticas ni de profundizar en el caos en que está sumida la humanidad en este momento. Vamos a pasar eso por alto. Vamos a tratar de sobrevivir. Y entonces hoy te voy a contar una historia fantástica de mi vida. Uno de esos momentos en que pareciera que alguien o algo bosquejó los acontecimientos que entonces pasan en esta vida terrenal y que para mí no son parte de la casualidad, porque yo no creo en la casualidad. Todo tiene una orquestación, porque acuérdate, todo es energía. Somos también nosotros energía y por tanto todos estamos conectados. Así es que hoy voy a responder a la pregunta que me hiciera Azul sobre por qué yo decidí emigrar hacia los Estados Unidos y no a México. Es una pregunta interesante, peculiar, y que para tu sorpresa, querida amiga Azul, te acercaste mucho a una realidad de mi vida. Y eso es lo que te voy a contar a continuación. Así es que ya sabes, si eres la persona que llegó nueva aquí, mi nombre es Ángelo Fernández, no lo olvides, y estoy aquí para que me sientas como tu vecino, como la persona amena que tiene un rato de esparcimiento y conversación agradable junto a ti, de la cual podamos aprender algo lindo, algo interesante o sencillamente que nos haga pasar un rato agradable practicando la diversidad y el amor fraternal. Así es que vamos a eso. Mi querida amiga y querida fiel seguidora, cosa que te agradezco muchísimo porque eres un pilar de este humilde canal, te diré, lo primero es que yo no escogí
el país donde debía emigrar. Yo fui expulsado de mi país. Yo tenía ya un historial junto a mi familia de presos políticos porque habíamos tenido problemas serios con el gobierno, y entonces en un momento de crisis que hubo en la ciudad de La Habana, que fue, creo que una de las primeras veces, estaba aún vivo Fidel, y creo que fue de las primeras veces que realmente se notó públicamente que el pueblo estaba inconforme, y empezaron a aparecer letreros en rojo diciendo abajo Fidel Castro, etcétera, etcétera. Eso formó una especie de caos y de tensión en el momento en que sucedió, y lo que solían hacer en ese momento el gobierno revolucionario de Cuba era, cuando se sentían temerosos de que hubiera un levantamiento, ellos mandaban a buscar o detenían, vamos a decirlo así, iban a las casas y detenían a las personas como yo que tuvieran un historial de problemas políticos con el gobierno, porque ellos sentían, eso era lo que se me explicaba, ellos sentían que éramos un potencial peligro cuando hubiera revueltas si nosotros estábamos libres. Entonces, pues, estaba sucediendo una de esas situaciones. Yo, por mi parte, estaba viviendo uno de los momentos más difíciles, más caóticos de mi vida. Era, creo que, un antes y un después en mi existencia. Y entonces todo eso junto fue lo que hizo que la policía me solicitara y me dieron a escoger dos opciones. O en 24 horas yo aceptaba salir hacia los Estados Unidos, ellos me deportaban, o de lo contrario, yo sería detenido, ingresado en la cárcel sin fecha de salida hasta que ellos determinaran que todo estaba en control y que yo no representaba un peligro al estar en libertad. Así es que, desdichadamente, por eso siempre que converso sobre política y sobre migración, digo que yo soy muy diferente del general de los emigrantes, porque yo no escogí salir de mi país, yo no tenía ni los medios, ni pensaba que en ese momento de represión tan ardua yo tuviera la oportunidad de hacerlo. Así es que no estaba siquiera en mi mente. Fue una decisión del gobierno comunista de Cuba en ese momento de deportarme, de sacarme del país, como para salir de la preocupación de que yo pudiera convertirme en un foco de anticomunismo o algo por el estilo. Y entonces ellos fueron los que decidieron que yo debía emigrar a los Estados Unidos. Fíjate, en esta larga guerra fría que llevan Cuba y los Estados Unidos, que aparentemente han tenido largos periodos donde no hay ningún tipo de contacto ni comunicación entre los gobiernos de ambos países, no es cierto. Nunca ha dejado de haber una comunicación muy discreta, muy mínima, pero muy por debajo de la mesa entre Estados Unidos y Cuba. Y por todos estos años, sí, siempre han habido intercambios específicos de personas, lo mismo de Estados Unidos para Cuba o de Cuba para sacar los Estados Unidos. Eso siempre existió. Y yo fui uno de esos pocos mencionados o escasos casos, situaciones en que sí, yo no escogí salir del país, yo fui deportado. Al darme esas dos opciones, o te quedas y vas a la cárcel, o ahora mismo te sacamos y te depositamos en Estados Unidos, obviamente acepté salir del país. Por eso llegué aquí a los Estados Unidos. No creo que en mi fantasía mental, si alguna vez pensé en mudarme a algún lugar fuera de Cuba, no era Estados Unidos el lugar escogido para mí. Para eso nunca lo pensé. Ocurrió fuera de mi control. Sin embargo,
Cuando me hiciste la pregunta, Azul, me dijiste un detalle muy interesante. Me dijiste que se te ocurría preguntarme eso porque tú sabías que Celia Cruz y la Sonora Matancera se habían exiliado en México al momento que ellos decidieron escapar de Cuba y de su gobierno comunista. Y esto me ha causado mucha gracia porque quiero que sepas que mi salida del país, toda mi historia al vivir en New York está muy conectada con eso. Vamos a la historia desde el comienzo. Esto tiene que comenzar así, desde el principio. Resulta que cuando mi padre y mi madre se conocen, se hacen novios y deciden casarse y formar una familia, mi padre era el capitán a bordo del cuarto de máquinas de un barco norteamericano. Por tal motivo, él vivía más dentro de Estados Unidos, específicamente en New York, que en Cuba. Como trabajaba para ese barco, que era una empresa norteamericana, él solamente iba a Cuba cuando había, antes del 50, antes de Fidel Castro, que había estrecha comunicación entre Estados Unidos y Cuba, y entonces él visitaba Cuba cuando llegaba en el barco y en el tiempo que estaban descargando la mercancía o lo que fuera que iban a llevar. Ese era el tiempo que él usaba para visitar a sus familiares, a sus hermanas, etc. Y en una de esas visitas a Cuba, él conoció a mi madre. Bueno, se casan, se enamoran y se casan, y entonces junto con esto llega la Revolución Cubana, se rompen los lazos amistosos entre Estados Unidos y Cuba, y el gobierno norteamericano le dice a toda la tripulación de ese barco, que muchos como mi padre pertenecían a diferentes islas del Caribe, les dicen, bueno, ha sucedido esto en la política norteamericana, así es que le vamos a dar la posibilidad a todos los tripulantes de este barco, de esta compañía, a que se hagan norteamericanos y se queden entonces a vivir aquí en Norteamérica para que sigan trabajando para esta compañía, para este barco. Eran los tiempos en que la segregación racial en los Estados Unidos sí estaba muy latente, y mi padre me contaba cuando yo era muy pequeño que no, que a él realmente no le gustaba la vida en los Estados Unidos. Y lo que ocurrió fue que al principio de haber ganado la revolución de Fidel Castro, las cosas se veían aparentemente normal. No habían escaseces, no había persecución, todo se veía aparentemente normal. Y entonces mi padre decidió que no, que abandonaba ese trabajo y se quedaba ya definitivamente en Cuba. De cualquier manera estaba recién casado. Entonces mi madre trabajaba para unas oficinas muy famosas en La Habana de abogados. Ella trabajaba en los asuntos de las oficinas, era una mujer muy preparada. Pues al casarse, llego yo a esta vida, y todavía mi padre trabajaba ya en una empresa en Cuba, mi madre seguía trabajando, y entonces necesitaron de momento de una niñera. ¿Qué pasa? Para los tiempos en que estoy hablando, tengamos en cuenta mi edad, para los tiempos en que estoy hablando y la cultura cubana de ese entonces, en Cuba, recuerdo que en la familia, cuando alguien venía a trabajar o a servir, a trabajar en las casas o a trabajar, como decimos, de niñera, nuestra cultura era muy familiar. No se tenía como en este país, por ejemplo, que se tiene como una persona que llega a tu hogar a trabajar y hay ciertas normas y cierta disciplina. No, ni siquiera se usaba la palabra niñera. Cuando estas cosas sucedían en Cuba, recuerdo que para mi tiempo, la persona que venía a cuidar del niño, del baby, se tornaba parte de la familia. Así, lo que vendría siendo en este país mi niñera, nunca la vi como niñera, se convirtió como en una tía más. Esta persona era la esposa de uno de los músicos de la Sonora Matancera,
y ella realmente no tenía necesidad de hacer un trabajo extra. Lo hacía por entretenimiento, porque le gustaban los niños y porque tenía ese vínculo amistoso de muchos años con toda mi familia. Conocía a mis tías, conocía a mi madre, y cuando supo de la situación que mi padre trabajaba, mi madre quería trabajar un tiempo más para reunir dinero ahora que tenían un niño y necesitaban a alguien que lo cuidara, pues esta persona que voy a mantener discretamente, sin dar muchos datos sobre ella y sin decir su nombre, por respeto, esta persona, que era la esposa de uno de los músicos de la Sonora Matancera, comenzó a cuidar de mí en el tiempo en que mi madre estaba trabajando. Así pasaron algunos meses, creo que pasó un año y algo. Y entonces empiezan las situaciones difíciles a hacerse notar dentro de Cuba con respecto a la política, y es cuando Celia Cruz y la Sonora Matancera deciden exilarse en México. Para ese tiempo no había permiso para hacer tal cosa. Quien lo hiciera y fuera precisamente una figura conocida tenía que hacerlo a escondidas, de sorpresa. Y entonces esta historia me la contó mi madre después, cuando yo tuve más edad. Lo que sucedió fue que esta persona que cuidaba de mí, por supuesto, su esposo en un momento dado le dijo: mira, prepara todo, que tal día tenemos una gira para ir a cantar, para presentarnos en Ciudad México, y lo que vamos a hacer todos, ya lo hemos planeado, es que allí nos vamos a meter en la embajada y no vamos a regresar a Cuba. Bueno, pues entonces esta señora que me cuidaba, que me había cogido un cariño especial, llega un buen día y le dice a mi madre, que se llamaba Yolanda, le dice: Yolanda, vengo a contarte un secreto, de esto no puedes decir nada, pero se han creado unos vínculos amorosos, familiares entre ustedes, tu hijo y yo, que me siento en confianza de decirte. Y entonces mi madre, imagínate, le dice: bueno, ¿qué pasó? Cuéntame. Y ella le dice: mira, el día tal, Celia Cruz y la orquesta van a salir de gira y se van a presentar en Ciudad de México. Pero esta vez mi esposo me dijo que me prepare y vaya con él, lo acompañe, porque lo que va a suceder es que nos vamos a quedar, no vamos a regresar. Y entonces ella le dijo a mi madre: Yolanda, tú sabes que somos como familia. Mira, las cosas en este país se van a poner muy difíciles. Entonces, si tú quieres, dame a tu hijo, yo me lo llevo ahora chiquitito conmigo, lo crío allá afuera, y yo estoy segura que en un momento dado tú y tu esposo van a querer salir del país, porque te digo, esto va a ser comunismo y se va a poner muy difícil. Parece que ellos, al ser artistas, tenían una visión más amplia que personas que estuvieran locales, solamente viviendo en Cuba y experimentando todo ese golpe de Estado por primera vez. Entonces mi madre, obviamente, sabes cómo son las madres latinas, mi madre le dijo: ay, fulana de tal, tú sabes el aprecio que te tengo, sabes que eres parte de nuestra familia, pero ni loca te daría yo mi hijo. Se están poniendo muy difíciles las situaciones políticas entre Cuba y Estados Unidos, y este es el único hijo que yo tengo. Yo sentiría mucho temor de que yo te lo diera, que sucediera algo y nunca más pudiéramos comunicarnos y yo perdiera el contacto con mi hijo, que es mi hijo. Así es que no, la verdad es que no puedo aceptar eso, te lo agradezco, pero no lo puedo aceptar. Pues bueno, de esa forma, mi madre decidió mi destino en ese momento. Celia Cruz y la Sonora Matancera salieron de gira hacia México y, en efecto, tal y como se le dijo a mi mamá, ellos no regresaron, se convirtieron en enemigos del gobierno de Cuba, una tirantez muy fuerte, y por temor a esa tirantez tan fuerte que el gobierno de Cuba
tomó en represalias contra la orquesta y contra Celia Cruz fue que ellos estuvieron temerosos estando en México, un país hispano más relacionado con Cuba, y por eso es que entonces ellos huyen hacia los Estados Unidos y se radican aquí en Estados Unidos. Bueno, imagínate, todo esto ocurrió cuando yo tendría 1 añito y medio de edad o algo así. De modo que comenzaron a pasar los años. Esta persona, con los años ya se fue terminando la comunicación. Lo último que supimos en Cuba, que supieron mis padres, y eso es que ella se había radicado junto con los otros músicos de la Sonora Matancera a vivir aquí en New York, que vivían en el área de New Jersey, y estaban haciendo presentaciones y cosas así aquí en los Estados Unidos. Bueno, de ahí pasaron muchos años, yo continué creciendo, llegué a mis 15 años y nunca más llegamos a saber de aquella mujer que se convirtió en mi niñera cuando yo estaba recién nacido. Pues, ¿quién te dice? Todo ese periodo de tiempo fue el momento más difícil en la Guerra Fría entre Cuba y Estados Unidos, y no había ningún tipo de comunicación, y todos los cubanos que en aquel entonces, artistas y gente célebre, habían logrado salir del país, se les tomaba como enemigos, como traición a la patria, y eran personas que no podían regresar a visitar, incluso la comunicación, que era por carta en aquel entonces, no existían celulares todavía, se hacía muy difícil, muy tediosa, y lo hacían a propósito como de castigo a los cubanos que habían abandonado el país. De modo que no, mi madre no aceptó que yo me fuera, y los lazos con esta persona que me cuidaba en un momento dado murieron. Pues, ¿quién te dice que suceden una serie de situaciones en mi país y en mi vida personal? Muere mi mamá. Yo me veo en el momento más difícil de mi vida, viviendo en la calle por una serie de situaciones que no vienen ahora al caso. ¿Y quién te dice que por negociaciones políticas, Fidel Castro, que estaba todavía vivo y en el mandato, decide abrir y dar permiso por primera vez a que cubanos que se habían exiliado fuera del país regresaran, si lo deseaban, a visitar a familiares? Entre las primeras 7 personas cubanas que deseaban, porque tenían familiares en Cuba, regresar a visitar y a traerles ayudas, etc., se encontró esta maravillosa mujer que había dejado sus hermanas y muchas partes de su familia en Cuba. Pues ella regresó a visitar, y estando de visita en Cuba, se le ocurre llegar a casa de una de mis tías para tener contacto con la familia mía, que fueron gente muy cercanas a ella. Y resulta que yo me encontraba en la casa de esa tía cuando ella llega. Allí se pone ella al corriente de todo lo que había ocurrido en mi vida. Y son esas cosas que te digo, que están planeadas más allá de uno. Ella me dijo: no somos familia, no tenemos el mismo apellido, así es que yo no puedo hacer nada de manera legal para traerte conmigo. Pero mira, este es mi número, yo sigo teniendo el mismo cariño de siempre por ti. Y si algo sucediera y tú logras salir del país, llámame y búscame, que entonces yo te voy a ayudar en los Estados Unidos. Cuando ella hizo esa visita y me dijo eso, ya faltaban como 2 días para que ella se le acabara su visita en Cuba y regresara a los Estados Unidos. Pues, ¿cómo te parece que pasada una semana que esta persona visitó Cuba por primera vez y tuvo contacto conmigo, sucede la rebelión de que te hablé, me toma la policía en custodia? Y es cuando me dan la opción y me dicen: o te vas a los Estados Unidos despatriado, o te quedas aquí pero vas a estar en la cárcel. Yo escogí salir para los Estados Unidos,
Y en cuanto llegué aquí a los Estados Unidos, que me llevaron a oficinas para los papeleos lógicos de inmigración, para legalizarme en el país como preso político. Ese era el exilio que teníamos los cubanos en ese tiempo. Pues entonces, por supuesto, di el número telefónico de esta persona, que inmediatamente se llenó de alegría, me reclamó a New York, y entonces así comenzó mi vida aquí en New York. Recuerdo que como a los 4 días de haber llegado yo aquí a la casa de esta persona tan querida por mí, que fue mi niñera, y retomar nuestra comunicación y nuestras vidas, ella me recibió en su casa, ella me abrió las puertas para empezar mi vida aquí en Norteamérica. Recuerdo que a los 4 días ella me dice: ven, ponte al teléfono para que saludes. Y era la sorpresa de que cuando cojo el teléfono y digo: ¿quién habla?, me saluda la mismísima Celia Cruz. Fue para mí una de esas emociones que nunca voy a olvidar. Pues bien, para terminarte esta historia, Azul, así comenzó mi vida aquí en los Estados Unidos, en New York, ayudado por esta persona que fue la esposa de uno de los músicos de la Sonora Matancera. Así conocí a Celia Cruz en persona, visité su casa junto con esta persona que yo me gustaba llamarle tía, mi tía. Y así hasta que ella en un momento dado se retiró, ya estaba muy viejita, se mudó a la Florida. En la Florida murió, y yo me quedé con ese gran recuerdo y ese agradecimiento, pensando siempre que fíjate cómo suceden las cosas. Siendo yo un pequeñito, ella le pide a mi madre que quería traerme a vivir acá. Mi madre, en su amor maternal, lo impidió, dijo que no, que ni loca, que ella quería criar su hijo. Y fíjate cómo después, cuando mi vida da un vuelco, ya fui preso político y tuve una serie de circunstancias muy terribles, esta mujer aparece como por arte de magia de la nada para retomar el contacto conmigo, y fue la persona que, digamos, me parió por segunda vez aquí en la ciudad de New York. Espero haberte complacido en tu curiosidad, Azul, y también haber entretenido con esta peculiar historia a todos mis seguidores y a quien haya tenido el gusto de quedarse para escucharla. Este es mi contacto amoroso y armonioso contigo en este hermoso sábado. Mi espíritu te reconoce, te digo namaste, y espero por favor que me dejes un comentario. ¿Qué te ha parecido? Cómo la vida fue dando vueltas y hizo todo un engranaje para que yo finalmente terminara cumpliendo lo que aquella mujer que me cuidaba cuando niño ansiaba, que era tenerme como su hijo en los Estados Unidos. ¿Qué te parece? Cómo la vida fue cambiando y cómo todo mágicamente terminó como debía ser. Espero tu comentario. Espero me regales un like, y si llegaste por primera vez y te gustó esta armonía, anótate a mi canal para que sigamos en estos maravillosos contactos. Por lo pronto, te veo bajando la lomita. Chao.